Bueno, buenas noches para todos. Espero que hayan pasado bien el día de hoy. Bueno, hoy les felicito, les envío felicidades por el Día del Trabajador. Muy atípico nuestro Día del Trabajador, pero bueno, eso es lo que nos toca hoy. Así es que vamos a desarrollar la clase de fisioterapia en APS, ¿verdad? Eh, Hoy tenemos un tema muy interesante porque ahora vamos a hablar sobre la salud, vamos a hablar sobre el rol de la fisioterapia en la salud, en lo que respecta a la salud, y vamos a hablar un poco de, de todas las especialidades que podemos abarcar. Entonces, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Bueno, lo que primero siempre comenzamos es mostrando y demostrando a qué materia vamos a enfocarnos hoy, que es la fisioterapia en la PS siempre. ¿Sí? Y aquí les dejo una pequeña máxima, ¿sí? Para que se motiven, para que no dejen de estudiar, no dejen de creer en la educación, porque es el único camino que nos queda ahora mismo, ¿verdad? Hay que mantener viva la educación y de todo depende esto, ¿sí? Depende de usted como alumno, depende de mí como docente, depende de las autoridades. Entonces, siempre tenemos que tratar de mantener la educación eh, firme y en alto. Muy bien, entonces vamos a empezar diciendo y a empezar preguntándonos qué significa salud, o sea, ¿qué es la salud? En 1948, para hacer un poco de historia nada más, en 1948 la OMS ya lanzó un concepto de salud y decía en aquel momento que es un estado de bienestar físico, mental y social completo y no meramente la ausencia del mal o la enfermedad. Anteriormente, la OMS indicaba que la salud significaba simplemente no estar enfermo, pero no estar enfermo era muy subjetivo en aquella época. Entonces, esta definición se tuvo que ampliar un poquitito más y se quedó en este sentido. En el tema de lo que respecta a la fisioterapia en la salud, ¿sí? El bienestar físico depende no solamente del fisioterapeuta, depende de otras disciplinas de salud, ¿sí? En la cual nosotros tenemos que trabajar, tenemos que conyugarnos con ellos para trabajar. Y la salud mental como condición hoy en día muy importante por el tema de la cuarentena, del aislamiento social que estamos teniendo. Esto está muy en boga, está muy de moda. Hay problemas muy serios con respecto a este detalle. Entonces, por eso también hay que tener en cuenta esta parte que es la parte mental. Y la parte social, bien saben ustedes que estamos pasando por momentos difíciles, eh, la gente ha perdido trabajo, se han suspendido sus contratos, va a estar un poco difícil la cosa después de salir de nuestras casas, pero esto también indica un nivel de salud en el cual todos estos factores que nosotros observamos aquí tienen que estar en condiciones mínimas, ¿verdad? Para decir que estamos o para decir que tenemos salud. Pero lo que hizo la Organización Mundial de la Salud con la evolución de los años, con la evolución de la medicina, amplió un poco más a este concepto y lo puso así hace cuestión de 20 años atrás, 15 años atrás, lo redefinió como el grado en que una persona puede llevar a cabo sus aspiraciones, satisfacer sus necesidades y relacionarse adecuadamente con su ambiente. Y como ustedes pueden ver y como ustedes pueden leer aquí, la Organización Mundial de la Salud ya hace énfasis en un individuo totalmente completo, ¿sí? Totalmente como uno solo, ¿sí? En el cual su salud depende de sus aspiraciones, o sea, a lo que quiere llegar, qué es lo que sueña y que pueda satisfacer todas sus necesidades. Las necesidades sociales, las necesidades psicológicas, las necesidades monetarias, las necesidades de las que a ustedes se les ocurra. Tiene que satisfacer todo eso. Entonces, si una persona, ¿sí? No puede satisfacer su necesidad social, por ejemplo, no puede llegar a estudiar o llegar a ir a la escuela, también está perdiendo una parte de su salud.
Si una persona no puede relacionarse adecuadamente con su ambiente, acuérdense de las personas con discapacidad, que en el interior de nuestro país a los pacientes que están con discapacidad se los esconde, ¿sí? Es como que se tiene vergüenza de tener una persona así en la casa, se los esconde, se los maltrata. Entonces también la Organización Mundial de la Salud pensó en ese tipo de personas para definir lo que es la salud. Entonces, estos dos conceptos, sí, tenemos que manejar por lo menos en un 50% para tener en cuenta cómo vamos a definir la salud. ¿Por qué nosotros tenemos que definir la salud? Porque el fisioterapeuta actúa en el ámbito de la salud, ¿sí? En el ámbito de la salud, y nosotros somos parte importante de lo que respecta a la salud. Entonces, les dejo estos dos conceptos. Toda esta información que yo siempre les doy está en la Organización Mundial de la Salud. En su página ustedes pueden acceder a él, pueden leer, pueden investigar sobre qué condiciones tiene que tener una persona humana para considerarse que tiene salud. Y hoy sabemos muy bien, con todo lo que estamos pasando, que el bien máximo, ¿sí? El bien máximo, el bien tal vez que no se pueda negociar con ninguna persona en el mundo hoy es la salud, ¿sí? Uno bien dice, tiene salud y ya tiene todo el resto. Pero no es tanto así, existen otros factores que hay que tener cubiertos también para responder esa pregunta. Muy bien, ¿cuáles son los factores, sí, que influyen en la salud? Eso es muy importante porque tenemos que estudiar, nosotros tenemos que adecuar estos factores a nuestro ambiente. ¿Qué factor alteraría la salud en nuestra población? Y en nuestra población nos referimos al Alto Paraná, ¿sí? Y específicamente a Ciudad del Este. Sí, es que todos vienen en Ciudad del Este, algunos vienen en Hernandarias, otros vienen en Presidente Franco, otros vienen en Minganguazú, pero tenemos que tener en cuenta los factores que influyen en la salud en nuestra comunidad, ¿sí? Por ejemplo, el factor en África tal vez no sea un factor que altere la salud aquí en Paraguay o aquí en la zona del Alto Paraná. Entonces nosotros también tenemos que saber entender y estudiar qué factores yo tengo que modificar para que el paciente pueda mejorar en su salud, ¿sí? Uno de los factores intrínsecos es la biología humana, ¿sí? La biología humana, ustedes bien saben, la biología es el estudio de la vida, ¿sí? Y tiene que ver con nuestra piel, tiene que ver con nuestro sistema inmunológico, tiene que ver cómo nosotros nos desarrollamos desde el momento de la concepción, ¿sí? Pasando por una etapa del embarazo en nuestras respectivas madres, ¿sí? Cómo se vio ese desarrollo, si la madre cumplió con su control prenatal, si el niño fue cuidado, bien alimentado, ¿sí? Todos esos factores influyen sobre la salud en el día de mañana en nuestro paciente. No es lo mismo atender un paciente desnutrido que tampoco es lo mismo atender un paciente atleta. Hay que ver un poco su foja de servicio, sus antecedentes, cómo creció, dónde vivió, cómo vivió, a qué sistema de salud pudo acceder en su etapa de niñez, en su etapa de concepción. Todo eso hay que tener en cuenta para tener hoy en día y saber que si ese factor biológico va a alterar la salud de este paciente a lo largo de los años. Muchas veces en conversaciones con nuestra familia, en las mesas decimos, mi mamá, mi abuela tuvo hipertensión, mi mamá también, entonces yo también voy a ser hipertenso, hipertensa. No es tanto así, o sea, no es hereditario. Tal vez haya una carga biológica, como se dice, una carga biológica, pero nosotros podemos modificar esa condición de ese paciente que tal vez esté predestinado a sufrir una afección, pero no debería ser así. Por ejemplo, también la artrosis, ¿verdad? Hay familias enteras, ¿sí? Que tienen bisabuela, abuela, mamá, papá con artrosis y me dice, bueno, a mí me va a tocar tarde o temprano, entonces ¿para qué me voy a cuidar? Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer aquello? No. La biología humana es, acuérdense, independiente de cada uno.
no necesita, no necesita que haya una carga genética que le va a predisponer a sufrir alguna afección. Entonces, uno de los factores influyentes siempre en la salud va a ser la biología humana. Otro factor influyente que afecta a nuestra salud es el ambiente, ¿sí? En el ambiente en que nos manejamos. Por ejemplo, hay personas que viven en las alturas, ¿sí? Ellos se adecuan a su ambiente para poder soportar esa condición de vida que tienen. Y en respecto a eso, por ejemplo, si una persona como nosotros que vivimos en el altiplano, que vivimos a nivel del mar, como se dice, subimos a la altura, ya nos afecta inmediatamente en la parte respiratoria. Eso significa que está afectando nuestra salud. Por eso es un factor muy importante el ambiente. Vivir en bajas o altas temperaturas. No es lo mismo vivir en un país tropical como el de Paraguay que vivir en un país frío como Canadá, Rusia, ¿sí? Las condiciones de vida son totalmente diferentes. Las enfermedades o la capacidad de adquirir enfermedades son totalmente diferentes, ¿verdad? El tipo de enfermedades que uno va a desarrollar es totalmente diferente, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, en los países fríos no existe el dengue, no existe la chikungunya, no existe la zika, ¿verdad? Existen otras patologías, ¿verdad? Que se adecuan a ese ambiente, pero no existe lo que existe aquí. Y así como nosotros tampoco. Los países más desarrollados tienen un alto índice de afección en tumores, en cánceres, por la ingesta de alimentos procesados, ¿sí? Transgénicos. Sin embargo, nosotros aquí todavía tenemos esa facilidad de que nuestras abuelas, nuestras tías, puedan trabajar la tierra y consumir alimentos naturales y eso hace que nuestra alimentación no sea tan transgénica. También otro factor que influye es el ambiente doméstico, ¿sí? ¿Qué es lo que yo como, qué es lo que yo consumo en mi casa? ¿Sí? Por ejemplo, en el Paraguay, si ustedes entran a la página del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y observan, por ejemplo, cuál es la causa principal de muerte en el país, y se van a fijar que son las enfermedades que tienen que ver con el corazón, ¿sí? Que tienen que ver con la presión arterial. ¿Sí? ¿Por qué? Por el tipo de alimento que consumimos nosotros los paraguayos. Alimentos que tienen alto grado o alto contenido de carbohidratos. Entonces, esto también va a influir en la salud del paciente. También consumimos muchos alimentos a base de maíz. Y si ustedes leen y buscan un poco en los artículos científicos, qué afecciones produce el maíz o los derivados del maíz en el cuerpo. Y les cuento que si ustedes estudian lo que es la fascia muscular, ¿sí? Y saben lo que son los puntos gatillo, eso me imagino que saben. Entonces, ese tipo de afecciones, el consumir derivados del maíz, hacen que las afecciones en los puntos gatillos o la aparición de dolores musculares sean mucho más frecuentes en ese tipo de personas. Entonces, estos son los factores que influyen en la salud, ¿sí? La biología humana, el ambiente y el ambiente del país y el ambiente doméstico donde uno vive. Muy bien, la promoción de la salud. Nosotros tenemos que promocionar la salud. Nosotros también formamos parte de un equipo en el cual nosotros vamos a promocionar la salud, ¿sí? Y este es el proceso que permite fortalecer los conocimientos en el cual nosotros, por eso estudiamos una carrera de salud, por eso nos preparamos en las aptitudes y por eso tenemos que tener una actitud, ¿sí? De nosotros para participar responsablemente en el cuidado de la salud. ¿En el cuidado de la salud de quién? ¿Solamente de la comunidad? No, también en mi salud, ¿sí? Entonces yo me formo para promocionar una salud a nivel comunitario, a nivel regional, pero también me formo para conocer, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para permanecer saludable? Hoy en día se habla mucho sobre el estado mental de los doctores, de los médicos que están
en los hospitales combatiendo la enfermedad que hoy en día que está de moda, que es el COVID-19. Entonces, ¿cómo prepararle, cómo darle un soporte mental a esos médicos que están expuestos a personas enfermas que tienen familia, que tienen que volver a su casa, tienen que ver a sus hijos, a sus esposas, a sus madres? Entonces, también la persona que trabaja en salud tiene que tener esa aptitud para pensar en lo que es su salud, no solamente la salud de la comunidad. ¿Sí? ¿Mediante qué? Mediante actividades de participación social, comunicativa y educativa para la salud. El kinesiólogo, el fisioterapeuta, no sé cómo han estado siguiendo el rol del kinesiólogo en esta pandemia, ¿sí? Pero si ustedes averiguan un poco, hay muy poca participación de los kinesiólogos en lo que respecta a la atención de pacientes con COVID-19, ¿verdad? Es como que nuestro propio Estado no nos tiene en cuenta para trabajar en este ámbito, pero no tenemos que también mentirnos que nosotros los kinesiólogos no hacemos mucho para promocionarnos nosotros, para demostrar nuestro trabajo, ¿sí? Para mostrarle a la sociedad, para mostrarle al Estado, para mostrarles a las autoridades qué tipo de trabajo nosotros realizamos y para qué somos importantes dentro de un equipo de salud. ¿Sí? No es que somos lo principal, pero somos importantes también. Entonces, tenemos que tener esa participación social. Cuando la universidad, por ejemplo, organiza una extensión universitaria en donde nosotros podemos salir, ¿verdad?, al mundo exterior, por así decirlo, y mostrar qué tipo de trabajo hace el kinesiólogo o el fisioterapeuta, entonces la ciudadanía se va a informar, se va a educar, ¿sí? Se va a enterar de qué es lo que nosotros hacemos. Entonces, así, con esos pequeños granos de arena, nosotros vamos a ir sumando un verdadero trabajo de hormiga para después promocionar lo que es la kinesiología dentro de lo que respecta a la salud de cada paciente. ¿Sí? Y también tenemos que trabajar en algo que está aquí en rojo, que es la prevención. El kinesiólogo, el fisioterapeuta, ¿trabaja en la prevención? Sí. ¿Cómo trabaja en la prevención? Trabaja en la prevención con respecto a lo que es el movimiento, ¿sí? El kinesiólogo, el fisioterapeuta, utiliza el movimiento como medida preventiva. Y me van a preguntar, profe, ¿cómo es utilizar el movimiento como medida preventiva? Si cuando vos te moves o cuando vos realizas un movimiento, estás expuesto a lesionarte. Y no es así, ¿verdad? Existen, ¿sí? Existen estructuras anatómicas que uno tiene que trabajar y que puede trabajar a través del movimiento para iniciar un proceso de reeducación, ¿sí? De reeducación para evitar lesionarse. Por ejemplo, y vamos a ir a una lesión de la rodilla, ¿sí? Porque la rodilla pues es una de las articulaciones que más se lesiona y que más vemos. Por ejemplo, un paciente con un esguince del ligamento lateral interno, ¿sí? Yo lo que busco cuando él no tuvo su lesión o antes que tenga la lesión es exponerle a movimientos que probablemente provoquen esa lesión. O sea, yo le llevo es buscar llevar al límite, límite permitido, se entienda bien, límite permitido a esa articulación dentro de su rango de movimientos normales para prepararle, para prevenirle a que cuando ocurra ese movimiento raro, ese movimiento falso, ese movimiento que en la memoria de esa articulación no existe, esté preparado para reaccionar ante esa afección, ante ese movimiento raro que él va a tener, ¿sí? Por ejemplo, generalmente en la rodilla, ¿sí? El ligamento lateral interno se lesiona aumentando el valgo articular, ¿sí? El valgo articular. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, si yo quiero evitar una lesión del ligamento lateral interno, mis ejercicios o todos los ejercicios que yo voy a indicarle al paciente para prevenir, no para descartar la lesión ni para que no se lesione, no.
lo que nosotros hacemos es realizar movimientos para prevenir al máximo esa lesión, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a provocar en la rodilla es aumentar el movimiento del valgo fisiológico de la rodilla hasta el límite permitido. ¿Para qué? Para enviarle la información a la cápsula, a los ligamentos, a los músculos y a los tendones para decirle que este movimiento llevado al límite es lo que le puede lesionar. Entonces, ellos van a grabar esa información y van a realizar un acorde, ¿sí? En qué músculos se tiene que estirar más, cuál es el que se tiene que relajar, cuál es el que se tiene que tensar cuando llegue a ese movimiento. Obvio que si el movimiento es brusco y supera la fuerza que ellos pueden contener, se va a lesionar. Pero en la prevención yo puedo utilizar ese movimiento raro que tiene que realizar la rodilla para decirle a la rodilla, bueno, prepárate porque hasta aquí podés llegar y cuando llega aquí vos tenés que activarte de cierta forma para protegerte o para proteger las estructuras que están ahí. En el caso de que supere eso, te vas a lesionar. En eso es lo que se trata, de eso es lo que trata la prevención dentro de la kinesiología y la fisioterapia. Prevenir lesiones a través del movimiento. Lo mismo pasa en el hombro, lo mismo pasa en el codo, lo mismo pasa en la muñeca, lo mismo pasa en la cadera, lo mismo pasa en el tobillo, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que buscar es movimientos que me lleven a prevenir esa futura lesión que va a tener mi paciente. Obvio, estoy hablando de, ustedes me van a decir, estos son pacientes atletas, pacientes que realizan deportes. No, yo puedo hacer este tipo de prevención en los colegios, con los chicos, ¿verdad? Con los jóvenes. Puedo hacerlo con las amas de casa, cuando yo tengo una ama de casa que me viene por problemas de hombro. Yo tengo que evaluar completamente su biomecánica de hombro, cuál es el movimiento normal, cuál es el movimiento normal que está realizando, y de acuerdo a eso yo voy cambiando sus movimientos para adecuarle perfectamente y ella pueda reeducarse y tratar de prevenir la lesión que le está afectando en su movimiento normal. Sí, por eso es importante el trabajo del kinesiólogo dentro de la salud, ¿sí? Porque nosotros podemos, no es que podemos, debemos trabajar en la prevención. Por eso está aquí en rojo, ¿sí? Como una alarma para todos los kinesiólogos, porque generalmente lo que estamos trabajando es después de producirse la lesión. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que tiene que ser, ¿sí? Antes siempre, ¿sí? Muy bien, seguimos entonces con la clase. Espero que no se aburran, espero que se esté entendiendo perfectamente. Muy bien, ¿qué actividades envía la OMS para la atención primaria de la salud? Y como fisioterapeutas no escapamos a estas actividades, ¿sí? Primero es la armonización y la codificación. ¿A qué se refiere armonización y codificación? La Organización Mundial de la Salud lo que quiere es conocer, saber y entender qué tipo de afecciones puede tener o tienen ciertas regiones, ciertas poblaciones y qué cantidad de personas enfermas puede llegar a tener en el futuro. ¿Sí? Entonces hace un estudio estadístico. Esto es lo que quiere saber la OMS. Por eso hace una armonización y codificación. Vamos a hablar también de las críticas a la OMS. No se apuren porque acá hay mucho que hablar con respecto a la OMS, porque parece todo muy lindo, pero no es así. ¿Sí? Entonces la OMS, esas son unas de las actividades que tiene que realizar dentro de la APS. ¿Qué hace el kinesiólogo dentro de este ámbito? ¿Sí? Nosotros también podemos hacer estudios bioestadísticos, por ejemplo, si tenemos que tomar un rango de actividad en ciertas patologías. Por ejemplo, en la lumbalgia, ¿verdad? Si nosotros hacemos un estudio de cuántos pacientes con lumbalgia acuden a los consultorios kinesiológicos en el Alto Paraná de enero del 2020
a diciembre del 2020, vamos a tener, ¿sí?, información de primero de cuántos pacientes, cuál es el rango de edad que afectan la lumbalgia en esos pacientes y si son mujeres o varones en mayor cantidad. Entonces, esos números nos van a dar a nosotros una idea de cuántos pacientes probablemente tengan lumbalgia en el Alto Paraná en el 2021, en el 2022 y en el 2023. Y qué acciones podemos nosotros tomar para evitar la cantidad de afecciones de lumbalgia en los pacientes en el Alto Paraná. Entonces, ese tipo de cosas es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. Por eso es importante conocer y saber, ¿sí? Conocer y saber cuánto de pacientes nosotros tenemos y qué tipo de afecciones vamos a tener. Muy bien, seguimos. Medidas sanitarias. ¿Para qué? Como les dije, si nosotros sabemos qué tipo de afección, cuánto hay, cómo ocurren, vamos a tomar medidas. Y las medidas van a ir en pos del beneficio de nuestros pacientes. ¿Para qué? Para trabajar su salud. Otra actividad que tiene la OMS es la asistencia a los países menos avanzados. Y yo les pregunto, ¿qué asistencia le da la OMS al Paraguay con respecto a la fisioterapia? Esta es una pregunta muy buena porque no existe, ¿verdad?, en ninguna parte de la página de la OMS qué tipo de asistencia da a la fisioterapia a países menos avanzados. Nosotros somos uno de esos países menos avanzados. ¿Por qué no figuramos? Porque simplemente los kinesiólogos no trabajamos y no levantamos información valedera y verdadera para la OMS. Entonces la OMS no nos registra en su radar. O sea, no hacemos ruido. Y como no hacemos ruido, no nos registra. Entonces, como si fuera que no existimos. Entonces, es imposible que dentro de los programas de la OMS entre la fisioterapia mientras nosotros no entremos en su radar. Y de eso depende el trabajo del kinesiólogo. De eso depende mucho el trabajo del kinesiólogo. Muy bien. Otra actividad que tiene la OMS es un programa estatal de lucha contra el SIDA. Ustedes bien saben que el Paraguay tiene un programa de lucha contra el SIDA. Esto está, como se dice, apoyado y llevado a cabo también a través de la OMS. Y así como la OMS lucha o tiene un programa para la lucha contra el SIDA, ¿por qué no existe un programa para la lucha también a favor por ejemplo, de las lumbalgias, como le di un ejemplo, o del dolor? Ustedes saben muy bien cómo hoy en día el dolor afecta a los pacientes, ¿sí? Afecta a los pacientes en su trabajo, en su vida social, en su vida de pareja, en su hogar. Entonces el dolor hoy es una de las patologías que más se estudia. La OMS hasta hoy en día no ha enviado o no ha lanzado un programa sobre cómo hacerlo o cómo tratar los dolores en diferentes estadios del dolor en los países del mundo, todavía, ¿sí? Pero tiene un programa que es a nivel mundial de lucha contra el SIDA. Dice, otra de las actividades de la OMS dice garantizar el acceso a medicamentos, pero estos medicamentos tienen que pasar por un control de calidad, ¿sí? Por un control de calidad. Es lo que pasa hoy en día con la vacuna del COVID. Todavía no tenemos vacuna. ¿Por qué? Porque no hay estudios que certifiquen su eficacia en seres humanos. Y todas estas actividades las está llevando a la OMS. Si ustedes leyeron las noticias internacionales, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos ya le va a sacar a la OMS el dinero que le apoya anualmente para justamente esto, para que luche o para que vea los medicamentos o qué medicamentos se pueden usar para la lucha de diferentes afecciones. Entonces es un problema de la OMS. ¿Por qué es un problema? Porque la OMS quiere tomar todo lo que es respecto a la salud y se le escapan muchas cosas. Entonces tenemos también que nosotros ir un poco viendo cómo acceder a este tipo de programas, a este tipo de avances que indefectiblemente
tenemos que llegar a esta organización que es la Organización Mundial de la Salud, a través de nuestro ministerio, ¿verdad? A través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y a través de nuestras intendencias, de nuestras gobernaciones, ¿sí? Nosotros tenemos que empezar a hacer ruido, tenemos que empezar a mostrar y a demostrar qué tipo de trabajo hacemos y cuán importante es nuestro trabajo dentro de la salud, para que nosotros en el día de mañana, dentro de las actividades de la Organización Mundial de la Salud, podamos tener aquí uno de estos ítems que se muestra. Muy bien. Críticas. Esto es lo que... Críticas a la Organización Mundial de la Salud. Como les dije, no todo es lindo, no todo es flor de rosa, no todo es color de rosa, perdón. Sí, una de las críticas que más se le tilda a la Organización Mundial de la Salud es el accidente nuclear en Fukushima que ocurrió en el 2011. ¿Sí? Hoy en día no existen datos fidedignos de cuánto se afectó el ambiente en este lugar que ocurrió este accidente. No se sabe. No se sabe cuáles son las consecuencias biológicas, no se sabe cuáles son las afecciones del medio ambiente que produjo, hasta dónde llegó o hasta dónde puede llegar. No se sabe absolutamente nada. ¿Y qué probabilidades o qué cantidad de personas van a ser afectadas producto de este accidente que pasó en aquella época? Otro, en el cual no se sabe absolutamente nada, es el accidente de Chernobyl. ¿Sí? Habrá más de uno ya habrá visto esa serie Chernobyl. ¿Sí? Entonces, en realidad la OMS no tiene mucha información, ¿sí?, de cuál es la cantidad de territorio afectado y hasta dónde, y no sabe hasta dónde es la cantidad de potencia de irradiación que existe en ese núcleo, ¿verdad?, que explotó en aquella época en Ucrania. Entonces, estas son algunas de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. También nosotros, porque la radiación se, se disipa a través del ambiente, viaja con el viento. Entonces, no sabemos si en algún momento vamos a infectarnos con alguna cantidad de radiación. Tal vez sea mínima, pero pequeña al fin. Sí, el accidente de Harrisburg, que es el de las Islas de 3 Millas en el estado de Pensilvania, en los Estados Unidos, también no se sabe absolutamente nada. En Francia existen experimentos nucleares civiles y militares en el cual no le permite a la Organización Mundial de la Salud datos sobre qué actividades ellos realizan y sobre las consecuencias que está llevando el uso de energía nuclear con respecto a esos países. Entonces, estamos en un mundo en el cual los países esconden información y eso hace mucho más difícil la promoción y el futuro de la salud de aquí a pocos años. Y tenemos aquí en rojo nuevamente el COVID-19, hoy en día convertido ya en pandemia, como ustedes saben. El coronavirus es, la infección por coronavirus es declarado pandemia y ya ha producido millones de muertes, miles de muertes, ¿sí? Entonces, y también de muchos infectados, y no sabemos a ciencia cierta qué es lo que afecta primero, si afecta la parte pulmonar, si afecta la parte neurológica, no sabemos absolutamente nada. Muy bien, estoy quedando sin tiempo y falta un poco todavía, pero ¿qué es lo que hace la fisioterapia en la salud? ¿Sí? Se centra en el desarrollo de la capacidad para prestar una atención integral, siempre. ¿Qué especialidades nos toca? ¿Sí? ¿Qué especialidades nos toca? La neurología, la pediatría, la geriatría, la ginecología, la deportología, la salud mental y psiquiátrica. La traumatología tiene que ver mucho con el deporte, entonces siempre están ahí relacionados uno con otro. Y la oncología. Estas son las especialidades en las cuales nosotros trabajamos en salud. Miren la cantidad de especialidades que existen. Aquí falta una especialidad que vimos en la clase pasada, que es la parte de la boca, con los odontólogos. También está la especialidad de la ATM, que aquí no existe. Imagínense que no existe datos de kinesiólogos que trabajan en la articulación temporomandibular en el Paraguay, ni en Sudamérica,
ni siquiera en el mundo. La remuneración del fisio, que es importante, porque todos queremos saber cuánto gana un fisio. ¿De qué depende? Factores. ¿Cuáles son esos factores? Los factores ambientales, los factores regionales y los factores país. Sí, hoy en día sabemos que lastimosamente la remuneración no está acorde al tipo de trabajo que hacemos, pero esto tiene que ir cambiando a medida que va pasando el tiempo, porque ustedes los jóvenes son los que tienen que ir apuntalando esta parte de la condición económica del paciente. La dependencia, dependemos todavía de los seguros médicos, dependemos del factor político, entonces es como que no podemos escapar a una mejor remuneración.